de la regulación, y cuando ustedes vieron en el primer PRAC, en el segundo PRAC, no me acuerdo si el primero o el segundo, vieron retroalimentación positiva y negativa, bueno, este feedback negativo, ¿sí?, es el mecanismo a través del cual se regulan casi todas las hormonas del lóbulo anterior y las de las hormonas periféricas, y vamos a verlos ahora en relación a estos ejemplos. Entonces, este eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí?, hace que se fabriquen neurohormonas. De estas neurohormonas vamos a tener 4 factores de liberación. ¿Por qué 4? Porque estas gonadotrofinas son 12. Entonces estos factores de liberación, con los factores de liberación, el hipotálamo controla la producción de trofinas, ¿sí? Y con factores de inhibición y liberación controla la producción de prolactina y hormona de crecimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el de...? Hormona de crecimiento, factor de liberación hormonal de crecimiento. ¿Aquí está en amarillo, preguntás? No, GH. Gonadotrofinas. Gonadotrofinas. Son 2. Tirotrofina, adrenocorticotrofina, gonadotrofinas, que son 2 y las vamos a ver el jueves. Uy, saqué mi celular. ¿Qué hora es? 12 puntos. Bueno, a partir de acá entonces lo que vamos a ver es si el hipotálamo controla la hipófisis anterior a través de hormonas de factores de liberación. Vamos a ver cómo se regula la producción hormonal de las glándulas periféricas. Y el tema es así. El hipotálamo a través de factores controla la hipófisis, ¿sí? La hipófisis entonces va a producir trofinas hipofisiarias, y a través de esas trofinas hipofisiarias la hipófisis va a controlar a las glándulas periféricas. Las glándulas periféricas que nos van a interesar acá van a tener que ver con estas 4 hormonas tróficas que vimos. Van a ser la tiroides, la corteza suprarrenal, el ovario y el testículo, ¿sí? Y entonces, el hipotálamo estimula la hipófisis. La hipófisis produce trofinas hipofisiarias. Las trofinas hipofisiarias estimulan a las glándulas periféricas, y entonces las glándulas periféricas, con esa estimulación, producen sus propias hormonas. Si no hubiese un sistema de control, ¿sí?, esto sería siempre hipotálamo estimula hipófisis, hipófisis estimula la glándula periférica produce sus hormonas, y produce, y nunca deja de producir. Por lo tanto, yo ahora necesito un mecanismo que haga que la glándula periférica produzca su concentración hormonal, manteniéndola siempre en las condiciones homeostáticas necesarias. Y este mecanismo a través del cual se mantienen en condiciones homeostáticas las hormonas es lo que se conoce como feedback o mecanismo de retroalimentación negativa. ¿En dónde? Y esto es lo que lo voy a leer tal cual así, porque esto es lo que ustedes me dicen en las finales. Cuando yo les digo que me los expliquen, se quedan todos mudos y nadie puede explicar. Un mecanismo de retroalimentación negativo, ¿sí?, parte de la base de que el exceso de la producción de una hormona, en este caso, obviamente, de una hormona de una glándula periférica, va a provocar una disminución compensatoria en la producción de dicha hormona hasta que se restablece el equilibrio. ¿Cómo? Y esto se trata de lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Y esta glándula periférica acá, ustedes estarían leyendo tiroides, ¿sí? La principal hormona que produce la tiroides se llama tiroxina, más allá de la función que tenga. Vamos a analizar cómo se regula para que la tiroides produzca siempre la cantidad adecuada de tiroxina. El hipotálamo va a producir un factor de liberación que para el caso de la tiroides va a ser la tirotrofina, ¿sí? Factor de liberación de la tirotrofina va a estimular a la hipófisis para que la hipófisis produzca hormona tirotrofina. Ahora bien, yo les voy a preguntar algo a ustedes en base a que el sábado retiraron el parcial que estuvieron estudiando comunicación intercelular. Si yo acá digo que el hipotálamo
regula la producción de la hipófisis, o sea, que para que la hipófisis produzca hormona tirotrofina, debe estar recibiendo la hormona liberadora de tirotrofina del hipotálamo. ¿Sí? Este hipotálamo produce esta neurohormona. ¿Qué estamos esperando que haya en las células de la hipófisis para que esta hipófisis, a expensas de recibir a esta hormona, produzca hormona tirotrofina? Zona, muy bien, células con los receptores específicos para el factor de liberación de la tirotrofina. Entonces, todas las células que aprobamos, o sea, yo les voy a avisar, ahora me ponen el nombre de una hojita, todos, y yo a los respectivos docentes les voy a decir que a lo que tenían que ver tenían un punto más porque pudieron contestar a 2 días del parcial una pregunta. Decía, la hipófisis tiene distintos tipos de células. Un tipo de esas células son las que se encargan de producir tirotrofina. Esas células que se encargan de fabricar tirotrofina tienen receptores específicos para el factor liberador de tirotrofina. Entonces, el hipotálamo estimula la hipófisis produce la tirotrofina impacta sobre la tiroides, cuyas células tienen receptores específicos para la tirotrofina, y esa estimulación hace que esta tiroides, llámese acá tiroides, produzca la tirotrofina. ¿De qué se va a tratar el mecanismo de retroalimentación negativa? Que cuando la tiroides empieza a producir tirotrofina y esta tirotrofina en sangre suba apenas por encima del valor homeostático, es ese exceso de esa glándula, perdón, de esa hormona, que va a impactar en receptores específicos en el hipotálamo y la hipófisis para que el hipotálamo deje de fabricar esto y que para que la hipófisis deje de fabricar esto. Y por ende, esta hormona que avisó allá arriba empiece a disminuir. ¿Sí? Y entonces cuando uno tiene que explicar la retroalimentación negativa, y vuelvo acá, dice que el exceso en la producción de una hormona periférica va a provocar una disminución compensatoria, sí, a nivel del hipotálamo de la hipófisis, porque uno le pregunta, ¿y cómo hace para dar aviso al hipotálamo y a la hipófisis para que deje de producir esos factores o esas trofinas? Y la respuesta debería ser, porque el hipotálamo y la hipófisis tienen receptores específicos para reconocer a esta hormona periférica. Pero ¿cuándo la reconoce? O sea, ese receptor es sensible solamente cuando la concentración de esa hormona está por encima del valor de referencia que maneja el hipotálamo. O sea, ¿quién maneja todos los valores de referencia? El hipotálamo. Porque acuérdense que tiene todos esos núcleos bici que se encargan de controlar todo. ¿Sí? Entonces, volvemos. El eje de estimulación es hipotálamo estimula hipófisis, hipófisis estimula glándula periférica, glándula periférica produce sus hormonas, empieza a producir hormonas. Cuando esta hormona periférica sube por encima del valor normal, ¿sí?, retroalimenta esto impactando sobre las células de acá para que se deje de producir esto y esto. Y la pregunta de la compañera es recién qué pasa cuando empieza a bajar. Cuando esto se corta y esto se corta, esta hormona empieza a bajar. Cuando esta hormona baja apenas por debajo del valor de referencia, el hipotálamo, ¿qué hace? Activa para que activa otra vez esto y empieza a producir el factor de liberación de la tirotrofina. Y así... sí. Pero entonces no provoca una disminución, directamente evita que se corta la producción, no es una disminución. En realidad es una disminución porque en realidad, como la hormona tiene una vida media en sangre y está, a medida que va pasando el tiempo, que cada vez se reduce a la mitad el número de hormonas, entonces vos tenés una hormona que está en una cantidad por encima del normal. ¿Sí? Esta cantidad por encima del normal lo que hace corta acá en un valor que acá estaba alto. Es verdad que acá lo que pasa es que se deja de producir, pero en la medida que se deja de producir la hormona que estaba y ahora no tiene más producción, que se le viene anexando, empieza a bajar la vida media y eso hace que a la hora haya la mitad de lo que había, a la otra la mitad de lo que había, hasta que baja y baja por debajo de lo normal. Cuando baja por debajo de lo normal, se vuelve a activar allí. En términos reales, no es que hace nada para que se baje, no produce más, y al no producir más, esta hormona que se mantenía en la circulación, ¿vos estuviste el jueves? No. Bueno, el concepto de vida media de una hormona, las hormonas tienen vida media, algunas vidas medias de minutos, de horas. La hormona de la tiroides tiene una vida media de horas, no me acuerdo cuántas horas. ¿Qué significa vida media? Vamos a suponer que la tirosina tiene 2 horas de vida media,
Entonces la concentración en sangre, la concentración de sangre empieza a producirse. Si yo, si este es mi momento cero, sin producción más arriba, si este es mi momento cero, a las 2 horas se encuentra la mitad de la concentración de la que había 2 horas antes. 2 horas después, la mitad de la que había estas 2 horas. Y así sucesivamente. Entonces, como la subida es tan rápida, esa subida rápida corta el freno arriba. Corta el freno arriba y le da tiempo a que la vida media vaya pasando y va bajando la concentración hormonal. Cuando baja apenas por encima del valor normal, vuelve a arriba la subida. ¿Sí? ¿Me entiende? Y cuando hablamos de concentración, cuando estamos hablando de una fina regulación, yo le estoy hablando algo así, como imagínense que la concentración normal sea 2,3 picogramos, si cualquier cosa, baja por 2,27 o 2,32. 2,32 gatilla la retroalimentación y 2,27 gatilla nada. Nada. Como yo en mi mente graficaba, antes de que me explique recién, como una canilla que estaba goteando, que cerraba un poco el paso y disminuía. Y ahora no es eso, no, en realidad. No. Es que corta. Corta. Y compensa y abre de vuelta. Exactamente. En realidad, el parafraseo de la canilla sirve simplemente para poder entender el mecanismo, pero en realidad es así. Corta y compensa. Y si ese mecanismo no funciona bien es cuando se da el hipo o el hipertiroidismo. Bueno, vamos a ver si llegamos a tiempo hoy, si no, veremos cuándo. La idea es que voy a tratar de dar todo entre hoy y el jueves, así que pasamos la posterior. En realidad, de la posterior ya hablamos. Lo que les resta a ustedes leer es leer función de oxitocina y vasopresina, así que en realidad no hay nada que no se entienda si no lo leen. Así podemos pasar a tiroides. ¿Tengo 20 minutos? No, ¿qué hora es? Sí, más o menos. Son 10. Bien, oxitocina ya vimos, o sea, les dejo a ustedes la lectura de la función de oxitocina y vasopresina para pasar al tiroides. Porque con tiroides nos va a quedar un poco más claro este mecanismo de retroalimentación. La glándula tiroides entonces está por delante de la tráquea, tiene 2 lóbulos, un istmo, ¿sí? Es una glándula que se palpa a nivel del cuello, sobre todo si está inflamada o está agrandada, es de fácil palpación. Esta tiroides in situ, ¿sí? Tiene un lóbulo derecho o izquierdo, tiene por un istmo, ¿sí? Y está regulada, obviamente, por lo que vimos hasta ahora, ¿sí? A través del eje hipotálamo-hipófisis tiroideo, ¿sí? O sea que el funcionamiento de la tiroides depende de un buen funcionamiento de este eje hipotálamo-hipófisis tiroides, que hace que el hipotálamo, a través de la hipófisis, controle la producción de sus hormonas. Produce 2 hormonas principalmente, que son las hormonas T3 y T4, ¿sí? La T4 es la que se produce en mayor cantidad, que es la tiroxina. Es una hormona que en su estructura química tiene yodo, ¿sí? Por eso la glándula necesita aporte alimenticio, ¿sí? De yodo, ¿sí? Para poder fabricar hormonas. Si nosotros no tenemos aporte de yodo, la tiroides no sabe de dónde sacarla y no puede fabricar. Tal es así que hay zonas endémicas. El yodo se encuentra en el agua, pero hay zonas endémicas en donde el agua no tiene yodo, ¿sí? Y entonces hace muchísimos años, había zonas endémicas de hipotiroidismo, ¿sí? Hoy está salvado. ¿Por qué está salvado el tema del hipotiroidismo a nivel alimenticio? Porque la sal de mesa que utilizamos tiene adicionado yodo, ¿sí? Y es ese yodo el que asegura entonces el aporte de yodo que se necesita para que la hipófisis funcione normalmente cuando se trata de tener o no tener yodo. Esto no significa que no vamos a tener patología de tiroides, ¿sí? Por lo menos no va a haber una patología de tiroides por déficit de yodo. Eso es lo que funciona. Entonces, bueno, estas T3 y T4 son hormonas súper importantes porque son una de las hormonas con mayor efecto metabólico, ¿sí? Y tienen efecto sobre muchísimas órganos blancos. Y más abajo, ahora cuando yo les ponga lo que sigue, vamos a hablar de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, pero no para que nos aprendamos las patologías, porque aprender qué pasa, los efectos de la disminución de producción de hormona tiroidea y la hipersecreción, nos va a permitir recordar cuál es la función de la tiroxina. En principio, y lo dije hace un ratito, la hormona del crecimiento producía el crecimiento, pero la verdad que el crecimiento no se da normalmente si, aparte de tener cantidades normales de hormona del crecimiento, la tiroides no produce T3 y T4, ¿sí? Porque la T3 y la T4 son sinérgicas en el funcionamiento con la hormona del crecimiento.
La diferencia estaría en lo siguiente, bueno, vamos a decir todas y después vamos a ver qué diferencia va a haber en la patología de un individuo que produce poca hormona de crecimiento respecto a un individuo, o sea, un individuo que produce menos hormona de crecimiento pero hormona tiroidea normal, de un individuo que produce menos hormonas de tiroidea, o sea, disminución de hormona tiroidea pero hormona de crecimiento normal. Las dos van a dar enanina, ¿sí? Pero va a haber una diferencia. Acelera la tasa de respiración celular. Esta es una hormona en realidad que cuando se produce lo que va a acelera el consumo de oxígeno. Entonces acelera el consumo de oxígeno y eso hace que acelere la degradación de glucosa y entonces tengamos un aumento de calor metabólico y aumenta, es catabólica. Es una hormona catabólica que produce degradación, produce calor y aumento de energía. Tiene acción calorigénica y termorreguladora, estimula el crecimiento lineal de los huesos en función de estos. Tiene muchísimos receptores cerebrales y es una hormona importantísima, no solamente en el desarrollo normal del cerebro, en la etapa embrionaria, ¿sí? Sino que en el estado normal, ¿sí? De un sistema nervioso en desarrollo, desde la etapa de niñez a la etapa adulta, es una hormona que promueve el estado de vigilia, la alerta, es gran reforzadora de la memoria, de la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Parece como loco, ¿no? Pero es una hormona de la cual depende un buen funcionamiento del sistema nervioso central, las concentraciones adecuadas de esta hormona. Y entonces vamos a ver qué pasa, ¿sí? Con las patologías derivadas. Y obviamente las patologías derivadas del hipo y el hipertiroidismo suelen ser confundidas con entidades psiquiátricas, ¿sí? Con la depresión una, con la manía la otra, sí, que no tienen nada que ver. O sea, vamos a hablar sintomatología con más allá de que a veces el límite no es tan preciso entre la patología endócrina conductual y la patología psiquiátrica, ¿sí? Porque en realidad muchas veces la patología psiquiátrica también tiene un compromiso muy grande de una disfunción endocrinológica. Entonces, en el hipertiroidismo, y parados en todo lo que hablamos acá, si esta hormona era una hormona que aceleraba la tasa de respiración celular, que tiene acción calorigénica y es altamente catabólica y degradativa, ¿sí? En líneas generales, y esto no es igual para todos los hipertiroideos, pero en líneas generales produce adelgazamiento. Un individuo hipertiroideo por lo general es delgado, ¿sí? Es un individuo que tiene sensación de calor todo el tiempo, ¿sí? Una sensación de calor exacerbada. Alta sudoración, ¿por qué? Porque la tiroxina es reforzadora de toda la actividad simpática. Entonces tiene muchas de las manifestaciones de la actividad simpática que tienen que ver con la taquicardia, las palpitaciones. El nerviosismo, ¿por qué? Porque si es una hormona que me aumenta el estado de vigilia, el alerta, y yo estoy hipervigilante e hiperalerta, en realidad cuando yo me tengo que manifestar como hiperalerta o hipervigilante, digo, estoy todo el día nerviosa, ¿sí? Me altero todo el tiempo, estoy hipersensible a los estímulos, estoy alterado, ¿sí? Esto le pasa a un hipertiroideo. Inquietud motora y cognitiva, ¿sí? Insomnio, muchas veces temblores que tiene que ver con esta tasa de respiración celular aumentada a nivel muscular. Siempre está nervioso en un momento de paz. El hiper. Sí. No, a ver, yo no te voy a decir que no encuentro un momento de paz, yo estoy diciendo cuál es la sintomatología que caracteriza el hipertiroidismo derivado de un aumento de hormonas. Quizás sí, eso es lo que le pasa al principio, pero el hipertiroideo tiene una terapéutica, ¿sí? O sea que después va a poder estar tratado para poder bajar todos estos niveles. Pero en realidad, la característica principal exacerbada de todo esto que conocemos acá es todo esto que está acá. Que un montón de veces, yo lo hablé con la profesora, hay un montón de cuando vas a la psicóloga o al psicólogo, en vez de mandarte análisis de sangre directamente, o sea, ya te encasillan como vos tenés tal cosa y te empiezan a tratar por algo que por ahí con un análisis de sangre se evitaría. Esto tiene que ver con lo que es una adecuada anamnesis. La adecuada anamnesis significa descartar todas las probables síntomas, que no todos los descartar profesionales todas las lo hacen. probables causas, que no lo hacen todos los profesionales.
Pero no es que no lo hacen los profesionales solo psiquiatras o psicólogos, no lo hacen también los médicos cuando tienen que descartar una patología que es psicológica, ¿sí? O sea, obviamente, pero el hecho de poder derivar y poder ver multimodalmente al paciente y estar haciendo una anamnesis completa significa una buena entrevista que tenga que ver con el contexto familiar, con muchas cosas. por eso mismo, pero que, o sea, que cuando le tratamos de dar la importancia a biología, digamos que está íntimamente relacionado. Es que con el esto de consultorio. íntimamente relacionado precisamente por eso en realidad esta clase que puede ser en volante porque es nombrar hormonas y nombrar funciones, el corolario que debe tener todo esto es el gran impacto que las hormonas tienen sobre la conducta. Y ese gran impacto sobre las conductas suele hacer también que sean confundidas entidades psiquiátricas. Y por otro lado, también es importante de ver que gran rol tiene la actividad psíquica y la actividad psicológica sobre el funcionamiento orgánico hormonal. Y entonces la flecha va en los dos sentidos. Yo tengo que la exacerbación de patologías que son puramente biológicas producen trastornos conductuales, pero la capacidad de estar rumiando sobre pensamientos reiterativos todo el tiempo y sobre todo depresivos también impactan sobre la actividad endocrinológica, haciendo que aumenten ciertas hormonas. Y esto va y viene en dos sentidos. ¿Cómo? Exactamente, el impacto emocional sobre la producción hormonal. Las hormonas tienen respuesta emocional y nuestras emociones impactan a su vez sobre eso. Y es cuando yo les decía, el ejemplo que una vez se daba, y parece el ejemplo más simple que se me ocurre, pero es esa historia de pensar que si yo tengo un sistema reproductor que está totalmente en equilibrio, en lo cual yo ovulo cada tanto tiempo, y si yo tomo todos los recaudos necesarios o tomo anticonceptivos, o tomo los recaudos necesarios para no quedar embarazada, pero un mes me pasó que en realidad o me olvidé la pastilla o la pareja con la que estuve, el profiláctico estuvo pinchado, o lo que pase, y cualquier cosa que haga que yo piense, uy, puede ser que yo esté embarazada, y entonces yo tengo un día de atraso, y ese día de atraso me empiezo a volver loca. Y ese día de atraso es un día de atraso loca, 2 días loca de atraso, 3 días loca de atraso, y me hago levatez. Y el levatez me da negativo, y el día que me da negativo me dispuse. O sea, esa es la flecha entre ida y vuelta, este fino eslabón entre mi cabeza impactando sobre mi soma y mi soma impactando sobre mis pensamientos, ¿sí? Entonces, por eso recién cuando la compañera hablaba de esto, a veces es tan difícil, sobre todo en la patología depresiva. La patología depresiva es una de las patologías más complicadas, porque hay un montón de cosas involucradas, hay un montón de mensajeros químicos involucrados, hay fenómenos contextuales, es muy complejo. Y entonces tenés depresión endógena producida por un hipotiroidismo, ¿sí? Y depresión psiquiátrica que produce, ¿sí?, hipotiroidismo, ¿sí? Porque en el hipotiroidismo, a ver, esta que está acá, este hipertiroidismo, este señor o esta señora hipertiroidea, a veces es confundida con un trastorno maníaco, ¿sí? Este paciente que llega a la consulta, que es menos que el hipotiroideo que llega a la consulta psiquiátrica, ¿eh? Es mucho más fácil que llegue el hipotiroideo a la consulta psicológica psiquiátrica que el hipertiroideo que seguramente llega antes a la consulta médica. Porque el hipotiroideo llega más allá de lo físico, porque el hipotiroideo al contrario suele tener mayor aumento de peso. No estamos hablando que todos los hipotiroideos son obesos, ¿sí? Hay una tendencia a aumento de peso, hay una intolerancia al frío porque tiene una disminución de todo el metabolismo. Piel seca y fría, pulso enlentecido, lentitud psíquica, disminución de la ideación, somnolencia, amnesia, no tener ganas de levantarse, no tener ganas de hacer nada todo el día, ver todo negro, no encontrar nada de lo que es un día, de lo que va a ser levantarse a la mañana como algo positivo. Esto que le pasa a un depresivo como entidad psiquiátrica le pasa de la misma manera a un estado depresivo producto, ¿sí?, de una disminución de la hormona tiroides. Pero insisto, no es tan fácil y no está tan clara la distinción entre la depresión mayor como entidad psiquiátrica y la sintomatología depresiva del hipotiroideo, ¿sí? Precisamente porque hay hipotiroidismo subclínico, o sea, la patología de la tiroides es muy compleja y la patología de la depresión es muy compleja, y hoy por hoy
¿sí? Las principales hipótesis respecto a la depresión mayor están muy planteadas en el eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, con corticoides y con sistema límbico, que es cuando vamos a ver con estrés. Ahora hay toda una hipótesis diatésica del estrés con la depresión, ¿sí? Donde están incluidos muchos mensajeros químicos. Nuestro cerebro es muy complejo. Nada es fácil a nivel de explicar la conducta. Bueno, esto es lo que vimos, es cómo controlamos la producción de T3 y T4 de la misma manera que lo vimos recién. Factor de liberación sobre la hipófisis, hipófisis estimula tiroides, tiroides produce T3 y T4, cuando hay mucha T3 y T4, esto impacta acá arriba, ¿sí? Y corta el freno. Creo que estamos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, las personas que desarrollan carcinomas es cáncer. En realidad, la hipótesis del cáncer son muchas, puede ser autoinmune, o sea, tiroides tienen mucha producción tumoral autoinmune, ¿sí? Por problemas de